Acompáñame a orar para que Dios esté en control de esta clase que hoy vamos a ver. Querido Padre del cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este día especial que tú nos das. Agradecemos la bondad que tú tienes a nuestras vidas, Señor, y queremos que tú hables a través de tu palabra, Señor, que todo sea expuesto, Señor, y que la escritura nos ayude, Dios, a comprender todo lo que tú quieres para nuestras vidas. Quédate en control de todo, Señor, de este día especial. Quédate en control de las escrituras. Quédate en control de esta clase, Señor, y que sea muy especial, Señor, para todos mis hermanos y hermanas y algún amigo o amiga que nos acompañe, Señor, en esta transmisión. Agradezco tanto, Señor, por todas tus bendiciones y derrama tu espíritu esta noche, Señor, y en el poderoso nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Vamos a materia. Sin duda hemos estado estudiando la primera carta a los Corintios. Este día vamos a tocar el capítulo 5. De hecho, Corintios es una carta muy especial para la iglesia de Corintios. Y hoy si tú anotas, ahí si tú eres de los que anotas, de los que escribes, pues la clase se va a llamar la disciplina en la iglesia, que Corintios 5 habla acerca de un caso muy práctico y que se puede llevar a la actualidad del día de hoy en la iglesia. Entonces vamos a comenzar con, la, con el primer versículo de este capítulo, que es 1 Corintios 5, versículo 1. Comencemos. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. En el versículo 2, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. En estos dos versículos, Pablo trata un asunto muy grave en la iglesia de Corintios. Es un caso de inmoralidad sexual, pero sin duda es algo muy fuerte, ya que la escritura nos dice que ni siquiera los paganos o los inconversos de ese entonces lo practicaban. Pero sin duda, Pablo tiene algo muy especial de tratar este tema. Vayamos primeramente a la escritura que está en Mateos 18, 15, 17. Y esta es una escritura de cómo la iglesia tiene que tratar el pecado. Y dice la palabra de Dios, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Sin duda, la palabra de Dios nos enseña a tratar este tipo de problemas en la iglesia. Pero la iglesia de Corintio no trató así este asunto. Eh, Ellos solaparon el pecado, ellos solaparon esto que estaba aconteciendo en la iglesia, y sin duda no se trataba de un hermano débil en la fe. Si te acuerdas, en Romanos vimos la diferencia de qué hermanos eran débiles y qué hermanos eran necios o rebeldes. Sin duda, este discípulo de la iglesia de Corintios caía en el segundo término, él era un hermano rebelde, porque él sabía muy bien que ese pecado no estaba bien en la iglesia, pero lo más grave es de que la iglesia lo toleró. Por eso el apóstol Pablo en el versículo dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación.
Pablo habla con mucha firmeza, con mucha convicción. Y sin duda, lo que más le sorprende a Pablo es el orgulloso de los hermanos de la iglesia de Corintios. Y en vez de dolerse de ese pecado, en vez de estar indignados por ese pecado, lo solaparon. Pero sin duda es algo que es que aplicaría mucho a nuestra actualidad igual, porque a lo mejor era un discípulo estimado y sin duda cuando el pecado ronda, pues, tú lo solapas o te acostumbras a él. Pero Pablo les hace ver ese error, pero sin duda como leíamos en la escritura de Mateo 18, hay una manera de tratar ese tipo de pecados con los discípulos, con los miembros de la iglesia, pero ellos no lo aplicaron, no fue así, sino que realmente eh, Pablo, eh, Pablo les habló muy enérgicamente para que ellos cambiaran esa conducta. Y sin duda, esto no era ni un pecado que a lo mejor se podía, que podían decir los hermanos, no, pues es que este pecado a lo mejor no está en la Biblia, no se puede tratar, o era un pecado que a lo mejor era dudoso, pero si no, sin embargo, era un pecado que era realmente evidente, o sea, era un pecado que los hermanos sabían que estaba mal. Entonces, es muy importante cómo nosotros trataríamos este pecado actualmente en la iglesia. Nosotros tenemos la base en Mateo, porque Jesús lo trató así. Y sin duda, la iglesia de Corintios fue no se dolió de este pecado y siguió conviviendo con esta persona, con este discípulo. Pero ahorita vamos a seguir a través de la escritura cómo Pablo resolvió este conflicto. Y por eso es algo que debemos de tener como disciplina en la iglesia, para que la iglesia no sea contaminada o no sea burlada con este tipo de pecados. Porque como te comento, aquí podríamos meter nuestros sentimientos y decir, pues es un amigo, a lo mejor si lo amamos o, o todos esos sentimientos también te pueden engañar, pueden engañar al pueblo, pero sin duda Pablo habló con firmeza y él resolvió este tipo de problemas y que actualmente hay estos tipos de problemas en la iglesia. Podría pasar algo así, pero sin duda un hombre espiritual como Pablo habla directamente, habla enérgicamente y condena el pecado y habla con lo que es un pecado, que es algo que es muy grave para la iglesia. Vayamos al versículo 3 al 5. Acompáñenme a leer la escritura. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre, entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día del Señor y vuelva. Aquí dices, qué fuerte. Dice aquí la escritura, entrégaselo a Satanás. Y a lo mejor algunos discípulos dirán, pero qué cruel, que no hay amor en la iglesia, o por qué somos tan duros, o ahí es como yo te digo, podría entrar un sentimiento de que ese hermano sea querido, de que sea estimado, y podríamos caer nosotros también en un engaño. Pero realmente muchos estudiosos, hay un estudio muy profundo acerca de lo que Pablo aquí enseña de entregarlo a Satanás. Mira, vamos a un ejemplo que Pablo enseñó que está en Primera de Timoteo 1:20 y es acerca de dos discípulos igual que él trató, que era Himeneo y Alejandro. Son dos ejemplos. Yo los expulsé
y se los entrega a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Sin duda, Pablo era muy celoso de la iglesia, era muy cuidadoso de la iglesia, y entregárselos a Satanás es, sin duda, si tú recuerdas, el patriarca Job, en Job, en el primer capítulo, en el capítulo 1, en el versículo 12, Satanás le dice a Dios que, que le entrega a Job, pero la única condición que Dios le puso a Satanás era de que no muriera, de que no perdiera la vida. Pero sin duda, Job fue tentado, pero fue permitido por Dios. O sea, Dios mismo permitió que el enemigo tocara a Job. Y también si podemos recordar otros pasajes de la Biblia, podríamos recordar cuando Pedro, cuando Pedro traiciona a Jesús. De hecho, unos versículos antes de esa escritura dice Jesús dice Jesús, el diablo ha pedido que los zarandee como el trigo. Y sin duda también Jesús, que es el Hijo de Dios, permitió esto. Pero si te das cuenta, Pedro negó a Jesús 3 veces. Entonces, pero ¿cuál fue la esperanza de Pedro? Que él lo negó, pero sin duda él se arrepintió. Él sintió en su vida, en su carne, el que traiciona a Jesús negándolo, pero él se arrepiente y hay una esperanza. O sea, cuando alguien es entregado a sus deseos, a todo lo que ellos desean, a todo lo que Satanás implica en el mundo, hay una esperanza de que se arrepienta el discípulo. Y entregarlo a Satanás también recuerda que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo espiritual en donde todas las partes son vivas, vivas espiritualmente. Si alguien está pecando, debe de doler, porque es como un cuerpo, es como una terminal, es como un dedo, es como una terminal. Nos debe de doler mucho cuando una persona le está fallando a Dios. Y sin duda, cuando tú dices entregarlo a Satanás, es apartarlo de la iglesia. Y te imaginas qué dolor para aquellas personas que han sido apartadas de la iglesia, sin poder hablar, sin alguien que ore por ti, no estar en el cuerpo de Jesús, de la iglesia. Y esto es algo muy, muy fuerte, pero da esperanza. Entonces, lo que yo, no- yo, que lo- yo, que yo quiero que tu hermano y hermana comprendas es de que si hay alguien cometiendo pecados de este tipo, aún mismo en nuestra familia podría ser, ¿no? Que somos una familia de discípulos y a lo mejor mi padre, mi madre y mis hermanos están cometiendo pecado, pero yo digo, bueno, es que yo no lo quiero exponer, ¿no? No lo quiero llevar al público o a la iglesia, pero si nosotros solapamos igual, o sea, no amamos, porque si amamos, nosotros lo tenemos que exponer el pecado, porque Dios mismo nos da la autoridad. Dice la escritura, yo emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Todos nosotros tenemos la autoridad para confrontar el pecado, hermanos y hermanas, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y sin duda también a mí lo que me sorprende es de que Pablo, siento él un apóstol, él no usa su autoridad. Sin duda dice aquí la escritura, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que poder de nuestro Señor Jesús. Es algo muy, muy, muy especial, porque sin duda él, siendo un apóstol de Jesús, no utilizó su autoridad, sino que él le dice, le exhorta, reúnan a la iglesia y que sea expuesto este pecado, ¿no? Y sin duda fue doloroso, porque este hombre fue entregado a Satanás, a sus placeres, pero dice la palabra, dice, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida
y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Wow, o sea, Dios también te da mucha esperanza, hermano y hermana. Si hoy te encuentras en esta situación, guardando pecado, a lo mejor aparentando cosas, sin duda Dios te da la esperanza, pero sí es muy necesario que expongas, que seas abierto con tu vida para que no seas un hipócrita en la iglesia, porque también la hipocresía es algo muy fuerte en la iglesia. Entonces, sin duda, Dios a través de esta escritura nos da la herramienta para tratar de una manera con mucho amor y con mucha esperanza. Si no somos jueces, nadie puede ser juez. Solamente Dios es el que nos ayuda a través de la comunidad que es la iglesia, a través del cuerpo de Cristo que es la iglesia, a poder juzgar estas acciones. Pero es un juicio espiritual, es un juicio que está escrito en la palabra de Dios, para que no también caigamos en errores sentimentales y podamos decir, ¿por qué fue juzgado ese hermano? ¿Por qué fue separado? Y también nosotros mismos pecar contra la iglesia, sentirnos mal contra los que han tenido esa reunión y ponernos mal con estos hermanos o hermanas que han tomado esta decisión, porque es la iglesia, nosotros tenemos que respetarla. Y así como hay leyes afuera, hay leyes espirituales dentro de la iglesia. Y nosotros como miembros, pues vamos a ser juzgados, vamos a tener un tribunal, pero en la iglesia, pero es sin sentirnos mal. O sea, Pablo es muy radical en este sentido y nos da esperanza. Aquí la misma escritura nos da esperanza de que esa naturaleza sea destruida y que volvamos al Señor. Bueno, vayamos a otros versículos. Y en el versículo 6 dice Pablo: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? La Biblia trata la levadura como pecado. O sea, en la Biblia cuando hablan de levadura es algo que es muy puntual, que es pecado. Los corintios, ¿te imaginas? Era una iglesia que mandaba misioneros, o sea, que vivían, según ellos, conforme al plan de Dios. Y por eso ellos se jactaban, ellos decían, no, pues nosotros servimos a Dios, nosotros amamos a Dios, mandamos misiones, cuidamos a los hermanos y hermanas. Pero ellos toleraron algo, toleraron el pecado. Acuérdate, hermano, dice la escritura, dice, no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Un poco de levadura hace que la masa se contamine. Bueno, hablo en términos de contaminación, de que esta masa se va a agrandar, agrandar, agrandar. Entonces, bueno, si los panaderos son los que saben, ¿no? Que esa masa, pues, debe de ser tratada antes. Pero podríamos hacer también una analogía de una manzana podrida que está con unas manzanas buenas y esa manzana podrida afecta a todas y se van pudriendo. O sea, Pablo es bien, bien radical de decir, no toleremos el pecado porque puede dañar a la iglesia. Hay un tema aquí especial y que hay que analizar. ¿Qué es una iglesia sin pecado y una iglesia con pecado? Una iglesia sin pecado es una iglesia viva, es una iglesia que trabaja, que actúa. Pero cuando hay una iglesia con pecado, se paraliza, porque el pecado contamina a los miembros. Entonces sí debemos de ser muy, muy cuidadosos con este tema y tratar el pecado como es, hermano. No tengas miedo. Como yo te decía y dice la escritura, tú tienes la autoridad de confrontar y de tratar el pecado como lo dijimos en la escritura de Mateo. Bueno, vayamos a la siguiente escritura que está en el versículo 7
Y Pablo aconseja, desháganse de la vieja levadura, quitando a este perverso de entre ustedes. Entonces será como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Aquí nuevamente podemos meter nuestros sentimientos, ¿no? Porque dice, quitando ese perverso de entre ustedes. Pero, ¿qué es la vieja levadura, hermano y hermana? Amigo que nos acompaña. La vieja levadura es todo aquello que nosotros hicimos antes de ser salvos, antes de reconocer que Jesús es nuestro Señor y Salvador. La vieja levadura son todas nuestras cosas que traíamos antes de conocer la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos deshagamos de esa naturaleza pecaminosa. Nadie en la iglesia es perfecto. Todos luchamos diariamente contra eso. Pero hay una diferencia entre el que lucha y entre el que peca deliberadamente, el que hace todo, dice, no, pues no pasa nada, Dios es amor y yo sigo en lo mío. Pero sí, sí pasa porque esa levadura no ha sido quitada, ese hombre no ha sido transformado por el evangelio. Mas sin en cambio, el hombre que ha sido transformado por el evangelio es un hombre que se arrepiente constantemente y ora y le llora a Dios para cambiar diariamente. Entonces, eso es lo que Pablo dice, desháganse de esa levadura que no hace bien, que no hace bien a la congregación, que no hace bien a la iglesia. Y aquí habla especialmente de Jesús como el Cordero de la Pascua, que Él, por su amor, que Él sacrificó su vida por nosotros y que Él ahora intercede por nosotros. Pero siempre en cuando, o sea, hay una condición, que nosotros diariamente nos esforcemos por deshacernos de esa levadura, de esa maldad que muchas veces nos gobierna, de esas cosas que nosotros hacemos mal. Pero sin duda tenemos nosotros alguien que intercede por nosotros, que pelea por nosotros, que es Jesucristo. En el versículo 8, Pablo dice, por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Yo te pregunto hoy, amigo, hermana, hermano que nos acompañas, ¿qué tan sincero eres en tu vida? Y principalmente a los miembros de la iglesia, a los miembros del cuerpo, ¿qué tan sinceros somos? ¿Vivimos realmente como discípulos? ¿Realmente nos arrepentimos? ¿Realmente somos dignos de llamarnos hijos de Dios? Porque Pablo aquí habla algo de- muy cierto. Dice que celebremos, o sea, celebremos el que tenemos a Jesús, pero dice no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan. Y el nuevo pan es aquel hombre que ha cambiado sus vidas y que ha sido transformado por Dios. Pero hoy en tu lugar, yo quiero que tú reflexiones si realmente hay sinceridad y verdad. Porque como te dije hace unos momentos, podemos ser hipócritas y también la hipocresía es algo muy malo, es algo que no podemos vivir así en la iglesia. Si en estos momentos tú vives en pecado, si en estos momentos tú te sientes alejado de Dios, busca la ayuda, está el cuerpo de Cristo. Nadie te va a juzgar, nadie va a cuestionarte. Por eso es que está la iglesia, para que nosotros podamos ser sinceros y tener una vida realmente verdadera. Y en verdad, cuando tú tienes una vida de sinceridad y de verdad, tú te sientes muy bien con Dios y puedes abrir la palabra y llenarte mucho de Él, llenarte de mucha esperanza de Él. Y si aún no te sientes así, siento sincero y viviendo en verdad, yo te exhorto a que busques el cuerpo de Cristo,
Sé que ha sido muy difícil en este tiempo que no hemos estado reunidos y la verdad es que sí duele, ¿no? Porque como te digo, el cuerpo de Cristo es algo orgánico, se necesita el abrazo, el apapacho de los hermanos, el hablar, es algo bien especial el tener el cuerpo de Cristo, pero sin duda, tú sincérate, busca la ayuda y busca que celebremos esta fiesta y con mucho amor y mucha pasión. Y esa fiesta es pues que tenemos al Cordero, al Hijo de Dios en nuestras vidas. Wow, es algo muy increíble este capítulo. Vamos a los siguientes versículos, que es del 9 al 11. Y la palabra de Dios dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Y dice Pablo, lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Wow, siento igual de radical y lo mismo, ¿no? Una iglesia sin pecado es una iglesia viva y Pablo cuidando mucho ese aspecto en la iglesia. Pero sin duda podrías decir, bueno, ¿qué era Corintios? Corintio era una iglesia en una ciudad muy importante. Había ahí de hecho había un templo donde adoraban a Afrodita, bueno, otras culturas eran Venus, pero sin duda había mucha inmoralidad sexual ahí en Corinto. Entonces, ¿te imaginas ese contexto, qué tan fuerte era, ¿no? Para los discípulos vivir en ese tipo de comunidad. Aún no estamos fuera de ese Corintio. Hoy vivimos Corintios en Ciudad de México, Guadalajara, en Monterrey, en cualquier lugar, porque el pecado está desatado en estos tiempos. Y aún así hay discípulos que siguen fieles, que se están manteniendo. Pero a ellos, bueno, a ellos no los podemos juzgar porque no son parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa con un miembro de la iglesia cuando estos insisten en ser rebeldes? Dice, dice el mismo Pablo, les quise decir que no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente. Y lo mismo, o sea, Pablo enseñando a la iglesia a que estos que se dicen creyentes y viviendo en su rebeldía, siguen pecando, dice, ni siquiera coman con esa gente. O sea, nosotros tenemos que velar por la santidad de la iglesia. Yo sé que es doloroso, yo sé que a lo mejor nos da miedo muchas veces confrontar el pecado, pero sin duda Pablo nos exhorta, Dios nos exhorta a través de la escritura, porque la escritura fue inspirada por Dios. Entonces Dios mismo está inspirando a Pablo a que hable con autoridad, porque nosotros tenemos la autoridad de Jesús, como te decía, siempre y cuando tú vivas con sinceridad y verdad en tu vida, porque yo no puedo llegar a juzgar o a hacer un juicio espiritual si mi vida no refleja eso, ¿no? Igualmente, tú puedes hablarle a la gente con tu vida, o sea, como tú eres, como tú te comportas, y la gente va a decir, wow, ¿qué onda con este amigo, no? O sea, qué comió o qué, en qué cree, y mucha gente se impacta muchas veces así. Entonces, y no siento religioso, muchas veces, caemos en religiosidad, pero nuestra vida de sinceridad y de verdad también impacta a la gente. Pero sin duda, si tú no vives en sinceridad y verdad, entonces, ¿qué pasará, no? Pero sin duda Pablo nos enseña que a lo mejor sí es doloroso el tratar el pecado, pero sin duda da esperanza de vida, hermanos. Vamos a los siguientes versículos, dice, y vamos a terminar con este capítulo, dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado.
Dios juzgará a los de afuera, pero como dice en la escritura, quiten al malvado de entre ustedes. Es algo muy, 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 es radical, es algo extraordinario de que nosotros quitemos a, a esas personas que contaminan la iglesia. Mira, se va a escuchar así muy doloroso, pero eh, la gente que se dice creyente o la gente que se dice discípula y no vive como es, daña mucho a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente a través de ellos los ve y dice, bueno, ¿qué hay de diferencia estar en la iglesia y estar en el mundo si se comportan igual o hasta peor? Qué fuerte, qué doloroso, ¿no? O sea, ¿no te duele? O sea, a mí me duele, o sea, simplemente que sí es cierto que muchas veces cuando nos comportamos mal o cuando tenemos esas fallas en nuestras vidas y la gente nos ve y también juzga a la iglesia. Es fuerte, o sea, es doloroso para un creyente que por nuestra causa se juzgue a la iglesia, se piense que la iglesia es igual, pero no, no, hermanos. O sea, nosotros tenemos que cuidar a la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar la santidad de la iglesia, como te digo. Y a lo mejor tú ahorita estás pasando cosas difíciles, a lo mejor te ensimismas, pero no hay como realmente ser rectos delante de Dios para que Dios nos ayude. Y nosotros tenemos, gracias a Dios, nosotros como creyentes tenemos dónde llegar, que es el cuerpo de Dios. Y la verdad es un juicio espiritual y es un juicio con mucho amor hacia, hacia todo el creyente. Yo te exhorto a que busques esa ayuda si estás en en estos momentos no siento sincero con tu vida. A lo mejor porque ahorita estamos pasando estos tiempos, a lo mejor no te vemos o a lo mejor estabas ocultando cosas y en este tiempo han sido reveladas. Entonces yo te exhorto mucho a que busques el cuerpo de Cristo y que busques en la escritura consuelo y que busques en la iglesia ayuda pronto. Y si tu hermano también estás en ese punto de que ves pecado y lo has tolerado en estos tiempos, no calles más. Tú también, tú tienes la autoridad de confrontar con amor y también llevarlo ante el cuerpo de Cristo. Y tú te preguntarás, ¿qué pasó con esta persona que cometió este pecado? Y sin duda hay algo muy especial en la Biblia. Mira, aquí vamos a concluir. ¿No? Tú te dirás, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí realmente ayudó a haberlo sacado, expulsarlo del cuerpo de Cristo a esta persona? Y la escritura en la segunda carta de Corintios, la segunda carta que escribe Pablo, ahí hay algo que a mí me sorprendió mucho. Dice, escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarle tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es el tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Wow, o sea, Dios le da una oportunidad al hombre arrepentido. Y sin duda, Dios se glorifica. O sea, sí sirvió que escarmentara. ¿Para qué? Para que se arrepintiera y restaurara su fe y su amor a Dios. Si hoy estás en este momento, Dios tiene esa gran esperanza en tu vida y sin duda Dios quiere algo en tu vida también. Y bueno, vamos a concluir con esta escritura que está en 2 Corintios 7:12 y dice, y aunque yo les escribí, no lo hice por el que cometió el agravio ni por el que lo padeció, sino para que se hicieran evidentes las preocupación que tenemos por ustedes delante de Dios. Pablo se preocupó por la iglesia de Corintio
y sí sufrió la iglesia de Corintios. De hecho, al principio de los primeros capítulos habla acerca del divisionismo, de yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Y en estos capítulos que vienen en el 5 y el 6 tratan casos prácticos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto estaba confundida, estaba dolida, tolerando pecados, tolerando cosas, pero sin duda dice Pablo aquí que Dios, que dice, sino para que hiciera evidente la preocupación que tenemos por ustedes delante de Dios. Realmente, cuando tú eres un discípulo, cuando tienes una preocupación delante de Dios para la iglesia. Te animo mucho a que reflexiones y reflexionemos esta escritura y te amo mucho en Cristo, hermano y hermana. Te mando un gran abrazo a la distancia y reflexiona y amemos mucho a la iglesia, cuidemos mucho a la iglesia. Cuídate mucho y que tengas una excelente noche. Gracias por estar aquí con nosotros.